Ok, Josué capítulo 9, el versículo, solamente vamos a leer los versos 14 y 15. Dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, está hablando de los gabaonitas, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Esta mañana yo quiero hablarte de un tema que yo sé que a lo mejor te va a incomodar un poquito, ¿verdad? Pero necesitamos hacerlo, necesitamos hablar de este tipo de cosas que todos por noción ya sabemos, ya conocemos, pero que muy pocas veces, tal vez la mayoría de nosotros aplicamos, ¿no? Y yo titulé a mi predicación esta mañana, Primero pregunta. ¿Está bien? Primero pregunta. Y te quiero hacer un resumen de la historia que nos narra aquí el capítulo 9. Ya cuando tú llegues a tu casa puedes leer todo el capítulo 9 y vas a entenderlo un poquito mejor, pero te quiero dar la explicación o el resumen de la historia. Josué está entrando a la tierra, ya conquistaron, ¿no? Ya empezaron a conquistar, ya conquistaron Jericó, ya conquistaron Jaí y ya están ahí tomando posesión de la tierra que Jehová les había dado a Josué y a todo el pueblo de Israel que habían salido de Egipto. Y entonces los gabaonitas usan de su astucia para lograr un pacto de paz con Israel, ¿no? Con los israelitas. Ellos se disfrazan, vivían a 3 días de camino de donde estaban ubicados los israelitas, pero ellos se disfrazan, se ponen ropa pues ya muy deteriorada, se ponen zapatos con hoyos, ponen un pan ¿cómo se dice esto? Pues no sé, en su mochila, ¿no? Un pan ya mohoso y llegan con los israelitas y les dicen, venimos desde muy lejos, ¿no? De muchos días de camino, o sea, este pan era fresco y había salido calientito del horno cuando salimos y miren ahora ya cómo está, nuestras ropas eran nuevas, nuestros tenis eran nuevos y pues ya de tanto que hemos caminado y de tanto tiempo que ha pasado desde tan lejos de donde venimos, pues ya traemos hoyos en los pantalones y hoyos en los zapatos y venimos desde muy lejos solamente porque hemos escuchado lo que Dios ha hecho a través de ustedes, de cómo Dios los sacó de Egipto, de cómo abrió el Mar Rojo, de cómo ustedes han estado empezando a conquistar esta tierra y lo único que queremos nosotros es hacer un pacto de paz con ustedes. Y Josué, si tú vas, no vayas, pero si tú vas al versículo 7, dice que Josué como que sospechó algo raro, ¿no? Y dijo, ¿y qué tal que ustedes nos están mintiendo y habitan en medio de nosotros? Pero cuando le enseñaron las pruebas, el pan y la ropa y los zapatos, él pasó por alto toda su sospecha, ¿no? Y se dejó llevar por lo que veía y le faltó discernimiento espiritual. Y déjame decirte algo, hermano, así nos pasa a nosotros cuando somos sabios en nuestra propia opinión. No, yo meto las manos al fuego por mi compadre, ese nunca me va a darle la espalda, ¿no? ¿Cómo crees que mi compadre no me va a pagar el dinero que le estoy prestando? Y la esposa dice, abusado, no, mujer, estás mal, ¿verdad? Mi compadre, desde niño lo conozco, yo meto a las manos al fuego por él. Y resulta que a los años el compadre nunca te pagó y se fue con el dinero y tranza tremenda, ¿no? Y la mujer, lo que dicen todas las mujeres, te lo dije. Escúchame, Josué aceptó precipitadamente la verdad, entre comillas, la verdad falsa que ellos, los gabaonitas, les dijeron. Y eso fue suficiente para Josué, ¿verdad? ¿Para qué preguntamos a Dios? ¿Para qué le preguntamos al Señor si debemos o no debemos hacer pacto con estos hombres? Está muy claro. Mira su ropa, mira sus zapatos, mira el pan. Pues no hay que preguntar, está claro que viven lejos y está claro que podemos hacer un pacto de paz con ellos. Y escúchame, y te estoy hablando de que Josué era un hombre que sabía tener intimidad con Dios. Y era un hombre que sabía entrar a la presencia de Dios. Y ahí mismo en el capítulo 9, no lo leas, pero en el verso 16, 3 días después,
los israelitas se dan cuenta del error que habían cometido, porque estos hombres que los engañaron vivían a 3 días de camino, o sea, estaban muy cerquita del pueblo de Israel y eran uno de los pueblos que los israelitas tenían que echar fuera de la tierra prometida. Y déjame decirte esto, hermano, lo mismo nos pasa a nosotros cuando tomamos decisiones sin preguntar primero al Señor. No hablo, escúchame, esta mañana no estoy hablando de palabras proféticas o de sueños proféticos o de visiones proféticas, porque a veces la gente solamente busca sueños proféticos y palabras proféticas para que alguien profetice a su favor. No hablo de eso, hablo de algo tan básico y tan sencillo como ir primero, antes de hacer nada, escúchame, antes de hacer nada, ir primero a la palabra y acompañar la palabra, acompañar qué dice Dios en su palabra con oración y con ayuno. Déjame decirte esto, hermano, no sirve de nada preguntar cuando ya está hecho el pastel, ¿no? Hermano, la semana que viene me caso, ¿usted qué dice? Pues ya, ¿para qué preguntas? La semana que viene me caso, Dios, ¿tú qué piensas? Pues ya está hecho el pastel, ya lo hiciste, ¿para qué preguntas? Mira, hermano, le presento a mi novio, ¿usted qué dice? Pues ya es tu novio, ya es tu novia. Oye, hermano, ya pedí el préstamo, ¿y usted qué pensaría de eso? Pues ya no importa qué pienso, porque ya lo pediste, ya firmaste y ahora te comprometiste a pagar una cantidad que probablemente no puedas pagar. La Biblia es muy clara, hermano, para mostrarnos la perfecta voluntad de Dios. Y si esa perfecta voluntad de Dios va acompañada de oración y de ayuno, seguro que Dios te va a dar, tenlo por seguro, Dios te va a dar dirección. Siempre debemos preguntarle a Dios antes, sobre todo cuando vamos a tomar una decisión de muchísima trascendencia para nuestra vida. Te estoy hablando de matrimonio, te estoy hablando de noviazgo, te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de familia, te estoy hablando de trabajo. Antes de hacer nada, pregúntale a Dios en su palabra, ¿qué dice? Fíjate, ve conmigo ahí, Josué capítulo 9, en el versículo 18. Dice, y no los mataron los hijos de Israel a los gabaonitas, ¿verdad? Por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación, como no los pudieron matar y como se sintieron engañados, toda la congregación, dice ahí, murmuraba contra los príncipes. Y obviamente también murmuraban en contra de Josué. Porque, déjame decirte, porque después de que hacemos las cosas sin preguntar y comienzan los problemas, entonces también comienza la murmuración, las quejas, las culpas, el remordimiento. No, hermano, es que a mí nadie me dijo nada, nadie me habló de estas consecuencias, es que nadie me advirtió claramente. Es que el error de usted, pastor, o el error de mis papás fue prohibírmelo porque, pues entonces yo más me encapriché, ¿no? Y si ellos me hubieran explicado mejor la situación, y déjame decirte algo, hermano, muchas veces la Biblia nos lo explica muy clarito y nosotros decimos, pues no me importa, ¿verdad? De todas maneras yo voy a hacer mi voluntad. Así como Israel y Josué particularmente, ¿verdad? Sospechaba que había algo raro, muchas veces dentro de nosotros hay algo que nos dice, no, detente, no lo hagas, no sigas, esto está mal. Y a veces, déjame decirte esto, hermano, ni siquiera es el Espíritu Santo, es solamente el sentido común, ¿verdad? No te endeudes ahí, no te metas ahí, no hagas pacto con esta persona, no te cases con él, no te cases con ella, cuidado, lo que estás haciendo no está correcto delante de Dios. Pero escúchame, pero el error es no escuchar a nadie, ni a Dios, ni a su palabra. Y dejarse llevar por el sentimiento, por la emoción, porque hermano, esta es la gran oportunidad de nuestra vida, ¿no? Y entonces nos volvemos voluntariamente sordos, nos volvemos voluntariamente ciegos al Señor y a todos, ¿verdad? A los papás, al pastor, a los hermanos, para poder seguir adelante con nuestros propios planes. Déjame decirte esto, hermano. Josué no tenía que preguntarle
Señor, ¿debemos hacer alianza con esta gente? Josué no tenía que preguntar nada. Escúchame, con solo leer aquí en la Biblia, Éxodo capítulo 23, verso 32. No lo leas, pero anótalo si quieres estas citas, ¿verdad? Éxodo capítulo 34, versículo 12. Deuteronomio capítulo 7, verso 2. Deuteronomio capítulo 20, versos 10 al 18. Y esas eran escrituras que Josué ya tenía, escrituras que Moisés había escrito y Josué ya las tenía en su poder. Y con leer esas citas, hermano, con eso hubiera bastado para saber la voluntad perfecta de Dios. Ahí claramente dice: no harás alianza con estas naciones, punto. Esa era una orden clara, bastante clara. No harás alianza con ninguna de estas naciones. Josué no tenía que preguntarle a Dios, Josué ni siquiera tenía que orar, solamente tenía que leer. Y al leer se iba a dar cuenta que él no podía hacer alianza con ninguno de los pueblos, por más lejos que estos vivieran, ¿no? Pero déjame decirte, hermano, pero si no leemos, si no estudiamos, si nunca escudriñamos la palabra, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida? ¿Cómo sé yo lo que dice Dios? ¿Cómo sé yo lo que dice su palabra para mí o lo que debo hacer en esta circunstancia? Y déjame decirte algo, en esta palabra, hermano, tú puedes saber cualquier cosa de cualquier circunstancia hoy en día en tu vida. Pero si nunca la lees, si nunca la estudias, si nunca la escudriñas, si nunca la memorizas, si nunca vienes a la palabra y buscas en la palabra de Dios para tu vida, ¿cómo puedes saberlo? Ahora, y eso para nosotros los que somos cristianos, ¿verdad? Para quienes no son cristianos, pues ellos pueden vivir como ellos quieran, ¿verdad? O sea, ni para qué le preguntan a Dios, ¿no? Es su vida y su vida, ellos son el rey y siguen siendo el rey, ¿no? Pero nosotros nos hemos dado cuenta, hermano, que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, que si somos cristianos le pertenecemos al Señor y que nuestra vida no es nuestra, que nuestra vida es de Dios. Y que muchas veces, hermano, nos metemos en un montón de problemas gratis y dolores de cabeza por querer hacer nuestra voluntad y por ir contrario a la palabra de Dios. Te doy otro ejemplo aparte del de Josué, Balaam, ¿verdad? Cuando tú no vayas, pero en Números capítulo 22 llegan los moradores de Moab, los moabitas, y llegan con Balaam, que era un profeta, escucha, era profeta de Dios. Y llegan con él y le dicen: estamos viendo a los israelitas que se están extendiendo por todo el territorio de Canaán y queremos maldecirlos, ¿verdad? Y queremos que tú subas a un monte con nosotros y desde el monte nos los maldigas para que este pueblo sea maldito. Y Balaam sabía que no podía hacer eso porque Dios, obviamente, pues no estaba de acuerdo y se lo prohibía, ¿no? Pero Balaam, si tú vas, no vayas ahí, pero en el capítulo 22, en el verso 8, les dice a los príncipes de Moab: reposen aquí esta noche y yo les voy a dar respuesta según Jehová me hable. ¡Qué necio! ¡Qué necedad! Orar buscando dirección de Dios para algo que de antemano Balaam sabía que estaba mal, porque iba en contra totalmente de la voluntad de Dios. Si sabemos lo que la Biblia dice, hermanos, sobre lo que estamos pensando hacer, como yo les decía en el caso de Josué, entonces ni es necesario orar. Hermano, vivimos en unión libre, pero vamos a estar orando para ver si Dios nos da permiso. Hermano, tengo otra mujer aparte de mi esposa, pero estoy orando para ver si Dios acepta mi sacrificio, ¿verdad? Hermano, mi novia es pagana, pero voy a orar a ver qué Dios dice, ¿verdad? Igual me da chance en una de esas, ¿no? El negocio tiene que ver con algo turbio. No está muy clara la situación, ¿verdad? Pero estamos orando, hermano. Mi esposa y yo estamos orando para ver si Dios nos da permiso de meternos con este señor que quién sabe en qué rollos anda metido, ¿no? No, escúchame, hermano. Si es contrario a la palabra, entonces es muy simple y muy sencillo: no lo hagas. No necesitamos la gran revelación para eso. Si su palabra es nuestro deleite y Jesús es nuestro Señor,
no preguntaríamos lo que ya sabemos. Simple y sencillamente, hermano, obedeceríamos. Y cometemos errores al tomar decisiones por 3 razones. Fíjate, número 1, por no preguntarle a Dios y guiarme por mis sentimientos o por mi prudencia. No, ¿para qué le pregunto al Señor? Yo sé que sí, ¿verdad? Yo sé que Él está de acuerdo, y si no está de acuerdo, pues yo sé que me va a ir bien, ¿no? O número 2, o no le pregunto al Señor porque ignoro la palabra y tomo decisiones en base a ignorar la palabra, y realmente yo no sé qué Dios quiere o qué Dios pide de mí. O número 3, o porque ya sé lo que Dios dice en su palabra, pero al final de cuentas yo quiero hacer mi voluntad. Entonces, como yo quiero hacer mi voluntad, pues ya ni para qué pregunto, ¿verdad? Ya sé lo que Dios me va a decir. Dios me va a decir que no, pero yo quiero que sea un sí. Entonces, pues ni para qué pregunto. Es interesante, hermano, que Josué no consultó a Dios, pero escúchame, pero el Señor tampoco le dice nada. El Señor no los alertó, el Señor no les estorbó, hasta que ellos se topan con la realidad. Y déjame te digo algo, hermano, Dios nos deja caminar en nuestros propios caminos si nosotros demostramos ser tan necios y tan obstinados y no lo tomamos en cuenta para decirle, ¿tú qué dices? Y entonces Dios dice, ándale pues, camina por donde tú quieras. Cuando te topes con la realidad, entonces me vas a buscar. Cuando llores, entonces me vas a buscar. Y entonces te voy a decir, como te dice tu esposa, ¿verdad? Te lo dije. O ni te lo dije porque ni me buscaste ni me preguntaste nunca, ¿verdad? Fíjate, ve conmigo a otra cita, Primera de Samuel, capítulo 30. Y hace algunos domingos, no sé cuántos, bastantes domingos ya creo, yo te hablé de esta cita y te hablé de esta historia en el capítulo 30 del primer libro de Samuel. ¿Te acuerdas que yo te conté que David salió a pelear junto con los filisteos, andaba con ellos, ¿no? Y entonces ahora los filisteos tenían guerra contra los israelitas, y entonces los filisteos le dijeron, el rey que estaba a cargo de David le dijo, ven y pelea con nosotros. Y David dijo, claro que sí, ¿verdad? Yo y mis hombres somos uno contigo, ¿no? Y salieron a pelear con los filisteos, a favor de los filisteos, en contra de los israelitas. Pero cuando llegaron al terreno de la batalla, ¿te acuerdas que yo te comenté esto hace algunos domingos atrás? Llegaron al terreno de la batalla y los filisteos dijeron, no, mira, los otros reyes filisteos no están de acuerdo en que yo te haya traído. Ellos piensan que a lo mejor ya en medio de la batalla tú te puedes poner a favor de Israel y darnos la espalda a nosotros, entonces mejor regrésate a tu casa. Y David todavía se hace el indignado, ¿verdad? Dice, ¿cómo crees que me voy a regresar? Vamos a pelear contigo. Y dice, no, mira, yo sé que tu corazón está conmigo, pero para no tener problemas con los otros reyes filisteos, mejor tú regrésate a tu casa. Y cuando se regresa a su casa, se da cuenta que los amalecitas se habían llevado cautivos a sus mujeres, a sus niños. Él tenía 600 hombres con él, y todas las mujeres, todos los niños, todas las familias de estos 600 hombres, junto con la familia de David, se los habían llevado cautivo los amalecitas. Y aparte se habían llevado sus pertenencias, ¿no? Les habían robado, mientras que ellos estaban en una guerra que a ellos no les correspondía pelear. Y entonces dice ahí y antes de leerte el versículo que te quiero leer, dice que entonces los hombres se sublevaron contra David y hablaban de apedrearlo. Estaban en una situación muy crítica. Todos estos hombres estaban llorando, ¿verdad? Sus esposas, sus hijos desaparecidos, sus pertenencias robadas. Y estos hombres estaban, imagínate, 600 valientes, 600 guerreros, ¿verdad? 600 Rambos llorando ahí junto con David. David también lloraba, y estos hombres estaban tan enojados, ¿verdad? Culpando a David. ¿Por qué fuimos a pelear una batalla que no era nuestra? Y fuimos a pelear íbamos a pelear en contra de nuestros propios hermanos. David tiene la culpa, y entonces hablaban de apedrearlo. Y entonces dice el versículo 8, si estás ahí en primer libro de Samuel, capítulo 30, el verso 8 dice, y David consultó a Jehová. Esa es la palabra clave, hermano. Consultó a Jehová, le preguntó a Dios, diciéndole la pregunta, ¿perseguiré a estos ladrones, verdad? ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar?
Y Dios le contesta y le dice: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces, fíjate, hermano, yo quiero llamarte tu atención en algo, que aunque estaba en un momento de muchísima angustia y de muchísima tensión, lo primero que hace David es preguntarle al Señor. No se dejó llevar por la ira, no se dejó llevar por la tristeza o por la presión de los hombres que hablaban de apedrearlo, que habían perdido a sus familiares. No se dejó llevar por eso. Antes de tomar una decisión, él sabía, hermano, que debía primero preguntarle al Señor para saber qué era lo mejor y lo más correcto hacer. Ahora, yo te digo, no podemos dejarnos llevar por sentimientos, por emociones. Ay, hermano, es que la quiero tanto, ¿verdad? Por pasión, por presión, por tristeza, por depresión, para tomar una decisión. No te puedes dejar llevar por ninguna de estas cosas. Antes de hacer nada, lo primero es preguntarle al Señor. Esta muchacha como que me está interesando. Imagínate que soy soltero, ¿verdad? Esta muchacha como que me está interesando. Esta muchacha como que me está llamando la atención. Voy a doblar mis rodillas, voy a orar, voy a ayunar y voy a leer la palabra. Y le voy a decir al Señor: Señor, ¿tú qué dices? Ahora, alguien puede pensar, seguro que me va a decir que sí, porque la muchacha es cristiana. No lo des por hecho, porque a lo mejor ella quiere ser millonaria y tú quieres ser misionero. Y déjame decirte algo, hermano, y eso es un yugo desigual. Y va a terminar en una catástrofe, va a terminar en un divorcio, porque ella quiere una casa en Tres Marías, mientras que tú quieres irte a Marruecos a pasar hambre. No se van a poner de acuerdo. Y igual Dios te habla y te dice: no, es cristiana, ama a Dios, va a la iglesia, pero ella está en su derecho de querer una casa en Tres Marías, ¿sí o no? Ella está en su derecho de querer una casa en Tres Marías y de querer vivir bien. Y tú estás en tu derecho de querer ser misionero y pasar hambres. Y como Dios ya sabe eso, Dios te va a hablar y te va a decir: pues mi respuesta es no. ¿Pero por qué no, Señor? Y Dios dice: pues mira, el futuro no te lo puedo decir, pero yo lo veo, ¿verdad? Yo veo que ella no es compatible contigo porque ella no tiene el mismo sentido. Pero no te preocupes. Voy a traer a una que va a ser misionera y que va a estar feliz de la vida contigo pasando hambres en Marruecos. Y yo voy a traer otro fulano que quiere ser millonario y va a estar feliz de su vida con ella y van a vivir en Tres Marías los dos. O sea, yo tengo en mis manos la vida de ambos, pero para ti te digo no. Ahora, eso es antes de hacer algo. Y si tú eres sensible y si eres obediente a la voz de Dios, hermano, vas a decir: híjole, pues cómo me gustaba la Margarita millonaria, ¿verdad? Pero está bien. Entonces, Señor, si tú dices que no, yo me espero, yo me aguanto, yo espero tu voluntad y no. Escúchame, hermano, te va a ir bien. Pero el problema, vuelvo a repetir, en esta iglesia no, pero en otras congregaciones, el problema de algunos hermanos es que: hermano, ya traigo aquí a Margarita agarrada de la mano, llevamos 2 meses de novio, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué dice? Y yo ya sé, yo pastor, ya sé que ella quiere ser millonaria y tú quieres ser misionero. Pero ya, ¿cómo te lo digo? Mira, Juanito, no sé, Juanito, ¿ya oraste? Sí, ya oré, pastor, y los dos sentimos, y los dos nos amamos, y los dos sentimos la pasión de las llamas, ¿verdad? Del amor que es verdadero, Romeo y Julieta, Sansón y Dalila, ¿verdad? Mickey y Mouse, ¿verdad? Mickey y Mimi, ¿no? Y es lo más hermoso que nos ha pasado, hermano. Y yo la veo y salen nubecitas rosas y me duele el estómago, mariposas y me sudan las manos. Pues ya, ¿qué te digo? Ya, ¿cómo te digo que no? Ya, ¿cómo te digo que la dejes? Ya, ¿cómo te digo que no te conviene? ¿Y cómo le digo a ella que tampoco le convienes tú? Pero ya está hecho el pastel. Eso es antes, hermano. Antes de dar cualquier paso, antes de dar, pregúntale a Dios. A veces las cosas ya están mal
como con David. Las cosas ya estaban mal con David. Ya se habían robado a las mujeres, a los niños, ya se habían llevado las pertenencias. ¿Para qué quería ponerlas peor? Ya estás en el hoyo. ¿Por qué quieres bajar a otro hoyo más profundo? Mejor pregúntale al Señor para que las cosas mejoren o por lo menos se enderecen. Fíjate, te doy otra historia de David. Sáltate ahora al segundo libro de Samuel, al capítulo 5. Ahora, fíjate, en esta historia que leímos hace ratito, en el capítulo 30, verso 8, David todavía no era rey, David todavía seguía huyendo de Saúl. Pero aquí en segunda de Samuel, en el capítulo 5, fíjate, David ya es rey. David ya está gobernando sobre todo Israel. Y entonces dice en el versículo 18, fíjate, y vinieron los filisteos, estoy en segunda de Samuel 5, 18. Dice, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Verso 19, entonces consultó David a Jehová. Esa era una buena costumbre de David. Le preguntaba a Dios antes de hacer cualquier cosa. Consultó David a Jehová diciendo, pregunta, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le respondió a David, le dijo, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y entonces, bueno, los filisteos vienen a pelear en contra de David y él hace lo correcto, le pregunta al Señor. Y Dios les da una gran victoria, ¿verdad? Si sigues leyendo ahí, no lo leas ahorita, pero si sigues leyendo, dice que entonces Dios sale David en contra de los filisteos y les da la victoria y los derrotan. Pero ahora ve conmigo al versículo 22. Dice, y los filisteos volvieron a venir, porque los filisteos son tercos, hermano. Y dice, volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim, otra vez en el mismo valle, las mismas circunstancias, la misma historia. Dice el verso 23, y consultó David a Jehová otra vez. Escúchame, voltéame a ver tantito. Vienen los filisteos, se ponen en el valle de Refaim. David los ve, pregunta, Señor, ¿iremos contra ellos a la guerra? Y Dios le responde, dice, ve, porque yo los voy a entregar en tus manos. Sale David, sale su ejército, pelean contra los filisteos, los vencen, los derrotan y se regresan a sus casas, ¿verdad? Los filisteos se van derrotados y pasan los meses, y a los meses vuelven a venir los filisteos en el mismo valle. Y David, escúchame, no da por hecho una respuesta afirmativa de Dios. David vuelve a preguntar. Escucha, y dice ahí en el verso 23, y consultó una vez más, no dice así, ¿verdad? Pero yo le aumento ahí, dice, y consultó David a Jehová, y Dios le respondió, escucha la respuesta ahora es, no subas, sino rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, que son los árboles de álamo, ¿verdad? Vendrás enfrente de las balsameras, dice el verso 24, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de los álamos o de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David, que era obediente, lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. O sea, si la victoria pasada había sido buena, la victoria ahora en esta segunda ocasión fue muchísimo mejor. Escúchame, hermano. Cada que venía una situación difícil a la vida de David, David preguntaba, aun cuando era, como lo acabamos de ver ahorita, la misma situación, ¿verdad? ¿Para qué preguntas si ya antes te dio permiso, si te dijo que sí y te fue bien? No importa. Tú pregunta cada vez que sea necesario. Tú pregúntale a Dios cada vez que sea necesario. Aunque sea algo que ya Dios te ha dicho que sí en el pasado. Aunque des por hecho, como te decía hace un momentito, que la respuesta de Dios va a ser sí. Porque la segunda ocasión, hermano, Dios le da una estrategia totalmente distinta a David. Le dice, sí, pero no vayas como la primera vez, espérate, rodéalos, y cuando oigas el ruido encima de los árboles, entonces yo voy a salir y yo voy a ser ahora. En la primera tú peleaste, en la segunda yo voy a ser ahora el que va a pelear a tu favor. Y eso es lo que nos debe llamar la atención, hermano, que Dios le hizo como Dios le mandó. Eso es
obediencia. Si tú y yo le preguntamos al Señor, hermano, nos podemos sorprender de lo que Dios puede contestarnos o de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. No tengas temor. Si Dios te dice no a algo, es porque tiene algo mejor para ti. Si Dios te prohíbe algo aquí en la palabra, hermano, es porque tiene algo muchísimo mejor para ti y porque Dios quiere bendecirte. Yo hablo con las personas a las que les doy consejería, hermano, y yo les digo, Dios no quiere maldición, Dios no quiere maldecirte a ti. Tú te echas la maldición encima por vivir conforme a tu necedad, a tu terquedad, a tu obstinación. Y nos maldecimos a nosotros mismos, hermano, no porque Dios quiera maldecirnos, porque lo que Dios quiere es nuestra bendición. Y escúchame, y si fuéramos obedientes a esta palabra, recibiríamos bendición tras bendición tras bendición. Y como yo te dije el domingo pasado, las bendiciones nos seguirían, ¿verdad? Si nosotros fuéramos obedientes a la voz del pastor que es Jehová de los ejércitos. Pregunta, siempre pregunta, porque Dios te va a sorprender, porque Dios tiene en sus manos tu vida y Él quiere lo mejor para sus hijos. Aunque tú pienses que lo mejor es lo que tienes ahorita aquí a la vista y al alcance de tu mano, ¿verdad? No, esto es lo mejor, esto es lo que más me conviene, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me va a hacer feliz. Y Dios dice, no, espérate, allí a la vuelta de la esquina hay algo mejor, hay algo que te va a hacer más feliz, hay algo que te va a traer mayor bendición. Vas a perder todo por nada. Y muchos de nosotros, hermano, tenemos una vista espiritual tan corta que nos conformamos con lo poquito y no podemos ver lo mucho. Te voy a leer dos citas y te voy a pedir que me acompañes porque creo que son importantes y necesitas subrayarlas, ¿verdad? Pero ve conmigo primero a Job, y son citas muy cortitas, pero Job capítulo 33. Y fíjate lo que dice el versículo 14. Job capítulo 33 versículo 14 dice, sin embargo, escucha, en una o en dos maneras habla Dios. O sea, lo que está diciéndote esta cita es, Dios siempre te va a hablar a través de la palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de tu conciencia, a través de un pastor, a través de un hermano, a través de una predicación. Dios siempre te va a hablar. Dice Job, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre o la mujer, ¿verdad? Tristemente no entiende. Y luego se quejan, ¿verdad? Y, ay, es que a mí nadie me dijo. Y Dios dice, ¿cómo no? Yo te lo advertí. Y ahora sáltate conmigo a Proverbios en el capítulo 19. Y fíjate en el versículo 3. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Qué es lo que tuerce el camino del hombre? Su propia insensatez, su propia necedad, su propia o nuestra propia terquedad. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego la agarra contra Dios. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ah, Señor, ¿por qué me maldices, verdad? ¿Por qué me diste a Margarita que quería ser millonaria? Y Dios dice, yo no te la di. Tú la escogiste, tú estuviste de necio, tú estuviste de terco, diciendo no, es ella, es ella, es ella, si no es ella no es nadie, si no es ella no me voy a quedar para forrar Biblias, nunca me voy a casar, ¿verdad? No voy a ser feliz, ya tengo 22 años, estoy quedado, necesito casarme urgentemente, necesito una mujer. Y estuviste ahí en tu terquedad, tomaste tu propio camino y ahora yo tengo la culpa, dice Dios, ¿verdad? Ahora yo tengo la culpa. Es que, Señor, me hubieras hablado más claro, ¿no? me lo hubieras dicho de otra manera. Escúchame, hermano, nos va mal por no preguntarle al Señor. Nos va mal por no escudriñar la Escritura. Nos va mal por no conocer o por no hacer caso de la voluntad de Dios expresada en su palabra. Nos va mal porque primero queremos hacer las cosas y luego preguntamos. Y déjame decirte, y con esto voy a terminar, hay 4 tipos de consejeros a los que podemos ir. Y el primero es el más importante. El primero es el primero. Y no puedes ir al cuarto si no vas primero al primero. ¿Está bien? Y el primero es
antes que nada, primero y antes que nada, ir al primero, la palabra de Dios, acompañada de oración y ayuno. Y vuelvo a repetirte, y si tú ya sabes que la palabra de Dios dice no, pues ya ni para qué ir a la palabra, ¿verdad? Ya sé cuál es la respuesta. Bueno, ¿y ya oraste? No, ni tengo que orar. Ya sé cuál es la respuesta es no, está bien clarito ahí en su palabra. Para no ser como Balaam, ¿verdad? Entonces, número uno, la palabra de Dios, acompañada, vuelvo a repetir, de oración y de ayuno. Señor, ¿qué debo hacer? Voy a orar, voy a ayunar. Si realmente deseas, si realmente quieres saber la voluntad de Dios, ayuna 3 días, pura agua. No te pasa nada, no te mueres, hermano, te lo puedo asegurar. 7 días, pura agua, metido en la presencia de Dios, orando, leyendo la palabra, diciéndole: Señor, realmente yo quiero. No he dicho nada, no he hablado con nadie, no le he propuesto noviazgo, no le he hablado de matrimonio, no he aceptado el dinero, no he ido a firmar ningún contrato. Antes de eso, ¿entienden la palabra, verdad? Antes de eso, estoy ayunando, estoy orando y estoy leyendo la palabra para que tú me hables. Ese es el primer consejero al que podemos ir. Número 2, segundo consejero, muy importante: nuestros padres o nuestros familiares que son sabios. Te estoy hablando de papá, de mamá, te estoy hablando de abuelos o tíos o hermanos o suegros, que yo sé que me pueden dar un buen consejo. Viene el muchachito conmigo y me dice: hermano, es que esta muchacha y me gusta. Sí, pero a ver, antes que nada, ya leíste la parte. ¿Qué dice la Biblia, verdad? No, pues confirmación, es cristiana, ama a Dios, bla, bla. Ok, muy bien. ¿Y qué dicen tus papás? No, pues a mi papá no le gusta, mi mamá dice que es una lagartona, pero es que ellos que saben, ¿verdad? Y ellos porque ya están viejos y ven. No, escúchame, si tu mamá no la ve con buenos ojos, en el 99.9% de las ocasiones, algo hay, ¿verdad? Algo hay. O sea, tus papás no quieren tu mal. Digo, habrá alguna mamá celosona que mi hijo es mi hijo y nadie me lo quita, ¿verdad? Y bueno, está bien. Si las hay, ¿verdad? Pero en el 90 y tantos% de los casos, hermano, los papás tienen mucha razón. Escúchalo. Oílo. Pero hermano, ni cristianos son paganos, no vienen a la iglesia. No importa, pero te aman y son tus padres. Escúchalo. Abre tu oído, abre tus ojos. Algo están viendo ellos que tú no has visto, porque pues eres un escuincle de 15 años, ¿no? Eres un chamaco de 22, eres un jovencito de 40. Ellos ya fueron y ya regresaron cuando tú apenas vas. Ellos ya vivieron más que tú. Óilos, aun cuando no sean cristianos, pero son tus padres. La tercera cosa, el tercer consejero al que podemos ir: pastores y líderes espirituales. Y déjame decirte algo, hermano, los pastores, voy a usar la palabra no pueden, aunque hay algunos que sí lo hacen, ¿verdad? Pero no podemos como pastores ir en contra de lo que la Biblia dice que debes hacer. Hermano, la Biblia dice que no, pero usted, pastor Daniel, ¿qué dice? Pues sería muy tonto de mi parte, muy necio, decirte: no, yo digo que sí. No, yo te tengo que decir lo que la Biblia dice. Pues mira, pues la Biblia dice que no. ¿Qué te puedo decir yo? No. Porque yo, pastor, yo, líder espiritual, no puedo ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, te digo que no generalmente, porque hay algunos pastores que por tener tus diezmos y tus ofrendas dicen: sí, hombre, tú dale, ¿verdad? Aquí dice que no, pero hay excepciones y tú eres una de ellas porque diezmas muy bien, ¿verdad? No, señor. O sea, a mí no me interesa si el gran diezmador se va porque yo le dije que no. Ni modo, lo siento en el alma. La Biblia dice que no y es no. Aunque hermano estaba a punto de vender la casa y iba a traer todos sus diezmos, ¿verdad? Pues lo siento en el alma. Mi provisión no viene del gran diezmador, mi provisión viene de Dios. El que provee para esta congregación
no es el que diezma, el que provee para esta congregación es el Señor. Y yo no puedo ser fiel a la gente, yo tengo que serle fiel a Dios y a su palabra. Entonces, hermano, el pastor, el líder espiritual, no va a ir en contra de la palabra, él te va a hablar. Pero escúchame, pero si la palabra dice que sí y tú sientes confirmación, el pastor solamente va a traer una confirmación, va a decir, pues ¿sabes qué? Sí, creo que esto es de Dios, ¿verdad? O va a traer la confirmación, pues mejor aguántate, espérate tantito, mira, vamos a orar más, vamos a leer la Biblia más, vamos a buscar a Dios más y vamos a ver qué Dios dice de aquí a unos meses, ¿verdad? Ahora, y el cuarto consejero a los que puedes ir son hermanos de la congregación, sabios y con experiencia. Y eso ya te lo he dicho otras veces, ¿no? Hermano, quiero hacer un negocio formidable con un compadre, un amigo que va a vender no sé qué cosas, ¿verdad? ¿Por qué no vas? O sea, yo te puedo aconsejar como pastor, la Biblia te dice lo que debes hacer, yo te puedo aconsejar como pastor, pero también hay un hermano aquí o hay 2 o 3 hermanos aquí que les va muy bien en sus negocios, que han puesto negocio que ponen, negocio que les pega, que saben administrar muy bien su dinero, que no gastan en tonterías, ¿verdad? ¿Por qué no vas con él? ¿Por qué no vas con ella? Y le preguntas, hermano, ¿usted cómo le hace? ¿Usted qué dice? ¿Esto se puede vender? ¿Esto es buen negocio aquí en Morelia? ¿No? Vamos a vender churrumais en la plaza, ¿verdad? ¿Usted qué opina, hermano? Eso. Y entonces el hermano que ya tiene una visión de negocio y va más allá que tú, dice, hermano, ¿ya te diste cuenta cuántos puestos de churrumais hay en la plaza? ¿No? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Sí, hermano, pues en cada esquina, pero el de nosotros va a ser especial. No te metas en eso. No es buen negocio. O te va a decir, adelante, hermano, no, eso es Campo Virgen aquí en Morelia, échale, ¿verdad? No, te va a ir bien, yo creo que te va a ir bien. Entonces, pero pregunta. Número 1, pregunta primero a la palabra. Número 2, pregunta a tus padres o a tus familiares sabios. Número 3, pregunta a los líderes espirituales. Número 4, pregúntale a hermanos de la congregación. Y una vez que estás seguro, una vez que todo hay luces verdes en todo el camino, entonces das el paso para empezar a caminar. Y seguro, escúchame, seguro te va a ir muy bien. ¿Vas a estar libre de problemas? No, porque en toda situación y en toda circunstancia hay problemas, pero seguro que te va a ir muy bien, porque no tomaste la decisión en tu propia necedad o obstinación, tomaste la decisión con sabiduría. Y tomar la decisión con sabiduría es garantía, hermano, de que nos va a ir bien. Amén. ¿Cuántos quieren arrepentirse esta mañana por haber tomado decisiones sin consultar a Dios en el pasado, ¿no? Algunos de nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios, ¿no? Señor, ¿sabes qué? Perdóname porque, híjoles, en el pasado he tomado 2 o 3 decisiones que me costaron dinero, a lo mejor me costaron familia. Escúchame, hay decisiones, hermano, que nos cuestan el matrimonio, hay decisiones que nos cuestan la familia, hay decisiones que nos cuestan a los hijos, hay decisiones que nos cuestan todo el dinero de toda nuestra, ¿cómo se dice esto? El ahorro, sí, todo mi ahorro, ¿verdad? Se fue ahí. No, hermano, es que me dijeron que este negocio sí era bueno, que aquí nadie hacía tranza, que yo metía 10,000 y me daban 1,000,000, ¿no? Y en un mes, hermano, y sin hacer nada, y yo me metí. Pero a legua se veía que te iban a robar. Pues es que, hermano, es que la cosa estaba tan padre, ¿verdad? Y todo tan claro y tan. Pero ¿por qué no leíste la Biblia? ¿Por qué no oraste? ¿Por qué no preguntaste? ¿Por qué no hablaste primero con alguien? El hermano de la congregación, sabio y buen administrador, ¿verdad? Oiga, ¿y usted qué dice? ¿Usted qué opina? Y el hermano sabio y de buen testimonio y de la congregación y que administra bien el dinero te va a decir, no, salte de ahí, no hagas eso. O a lo mejor te dice, no, échale, claro, no, ya está, hasta yo estoy metido ahí. Y te va bien. Pero por tomar decisiones equivocadas nos hemos encontrado con muchísimos dolores de cabeza y necesitamos pedirle perdón al Señor, ¿verdad? La primera cosa. Y la segunda cosa que necesitamos hacer esta mañana es orar y decirle, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, dame prudencia espiritual para siempre
antes de tomar una decisión y antes de hacer cualquier cosa, preguntarte a ti, Señor. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano? Lo digo con mucho amor y mucho cariño para ti. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y yo te puedo pedir que cierres tus ojos. Y si necesitas pedirle perdón al Señor, pídele perdón hoy y dile: Señor, perdóname. Perdóname por los años pasados, Señor, haber tomado decisiones, a lo mejor meses atrás. Tomé decisiones que no fueron correctas, tomé decisiones apresuradas, tomé decisiones en mi carne, tomé esta decisión en mi pasión, en mi sentimiento, en la presión del momento que yo sentía, en la ilusión que yo estaba pensando que iba a pasar. Padre, perdóname en el nombre de Cristo Jesús. Perdóname por no consultarte, perdóname por no preguntar, perdóname por ir en contra de tu palabra, Señor, porque a lo mejor yo no sabía lo que tu palabra decía, o porque a lo mejor yo sí sabía lo que tu palabra decía, pero de todas maneras yo quise hacer mi propia voluntad. Y hoy te pido, Señor, que me perdones. Hoy te pido que me perdones. Hoy te pido que lo que yo hice, Señor, y resultó mal y resultó en una catástrofe, de alguna manera, en tu amor, en tu misericordia, tú lo conviertas en bendición, Señor. Que este error que yo cometí al dar este paso impulsivamente, Señor, que esta situación que ahora se ha convertido en un problema, tú puedas, Señor, por tu amor, por tu misericordia hacia mi vida, Señor, convertirlo en una bendición, traer una bendición, Señor. Acepto la responsabilidad, acepto, Señor, mi fracaso, acepto, Señor, que fui necio, que fui terco, que fui rebelde. Te pido perdón y te pido, Señor, que ahora en medio de esto, Señor, haya algo bueno que yo pueda aprender y que yo pueda sacar de valor, Señor. Pero no permitas, Padre, que yo continúe cayendo en un hoyo más profundo, que esto sea el final, Señor, y que de aquí me pueda levantar yo y mi familia y mi negocio y mi vida, Señor, mi matrimonio, que de aquí podamos levantarnos y que de aquí podamos salir a algo mejor en el nombre de Cristo Jesús. No permitas, Señor, que siga tomando decisiones sin consultarte, Señor. Que las decisiones que vengan, Padre, no sean tomadas en la apresuración, no sean tomadas en la necedad, en la terquedad, no sean tomadas, Señor, en la presión del momento de lo que estoy viviendo, sino que, Padre, las decisiones que vengan, Señor, sean tomadas en base a tu sabiduría, tu inteligencia, tu palabra sobre mi vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo quiero oír tu voz. Yo quiero ver, Señor, tu palabra. Yo quiero escuchar tu palabra sobre mi vida, Señor. Yo soy tu hijo, soy tu hija. Y Padre, tengo el Espíritu Santo dentro de mí, Señor. Y pido en el nombre de Cristo Jesús que sea tu Espíritu Santo hablándome, Señor, y ministrándome y no permitiéndome dar pasos innecesarios de terquedad y de necedad en mi vida, Señor. Desarrolla en mí, pon en mí, Señor, un corazón obediente para escuchar tu voz y para oírte a ti, Señor. Un corazón obediente para obedecer tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Aquí estoy, Señor. Dile conmigo ahí al Señor, ahí donde estás, levanta tus manos si quieres hacerlo y dile: Padre, dame sabiduría, dame inteligencia, dame prudencia espiritual, Señor. Que no sea sabio en mi propia opinión, que sea sabio, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que tenga discernimiento, Señor, y que te pregunte, que tenga la humildad suficiente, Señor, la mansedumbre suficiente, Padre, para preguntarte antes de hacer cualquier cosa, Señor. Antes de decir cualquier palabra, antes de firmar cualquier acuerdo, antes de dar el primer paso, Señor, que yo sea verdaderamente una oveja de tu prado, Señor, que pueda preguntarte a ti como mi pastor: Señor, ¿tú qué dices, Padre? En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.